del bloque del Frente de Todos en el Senado. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bueno, un día clave importantísimo, la primera vez que está durante este año, en lo que va de este año, Santiago Cafiero en el Senado. Bueno, hay que tener en cuenta que en marzo estuvo el presidente en la Asamblea Legislativa. En abril el jefe de gabinete de ministros solicitó la presencia. Habilitamos el tema de las preguntas y obviamente que acá hubo un pedido por parte de la oposición de más de 1000 preguntas. Y eso también tiene sus dificultades en la emergencia que estamos viviendo, justamente porque la jefatura de gabinete está trabajando con personal reducido. Bueno, la presencia estaba previsto, una vez que se terminaba el tema de las consultas, de las respuestas, estaba previsto para mediados de mayo, pero tuvimos inconvenientes también acá con la emergencia, compañeros que han fallecido acá en el Senado, solicitud por parte de los gremios. Y bueno, lo primero que hicimos es, la primera fecha, bueno, 3 de junio, hoy es 3 de junio, y por eso la presencia, aunque muchos dicen, mire, es el tercer, bueno, pero hay que tener en cuenta las dificultades que se tuvo. Y bueno, están las respuestas solicitadas por parte de la oposición. El tema central es la emergencia, ¿verdad? La emergencia, el comportamiento del sistema de salud, el tema de la distribución del tema de las vacunas, la problemática de las vacunas. Yo creo que la noticia más importante es que la Argentina va a fabricar vacunas, esa es la noticia más importante, para toda Latinoamérica. Gracias a Dios, es todo un proceso que se ha venido trabajando el año pasado, de un laboratorio que se inauguró con Cristina Kirchner, el trabajo después de las relaciones con Rusia, la habilitación de Rusia, al trabajo realizado por los laboratorios argentinos, y a partir de junio la fabricación, si Dios quiere, de las vacunas acá en la República. Creo que es la noticia más importante. Lo que habla también de un avance muy importante en ciencia y tecnología, además, ¿no?, Obviamente del por equipo parte sanitario. de los investigadores argentinos que también están trabajando en la elaboración de una nueva vacuna que es netamente argentina. Pero quiero valorizar esto porque la gestión del gobierno con respecto a esto, ustedes saben cómo se comportaron en el tema de, hay países que han comprado vacunas, como el caso de Paraguay, por ejemplo, y no le enviaron ni siquiera 100.000 vacunas, ¿verdad? Creo que en la Argentina hubo un trabajo importante en la relación con los distintos países. Con Pfizer sabemos las garantías que pedían. Cuando nosotros tratamos acá el tema vacuna, la oposición votó en contra de muchos artículos porque decían que no tenían la precisión que nadie tenía en el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué Después fue lo que pasó en cuanto al que la Sputnik cumplimiento? es la... No, el cumplimiento, primero, el grado de mezquindad es tremenda. Porque fíjense, el Estado tiene 1.200 millones de vacunas y hoy anuncian como una gran noticia que habilitan 6 millones de vacunas para toda Latinoamérica. Entonces, la Pfizer sale $20 y la vacuna Sputnik sale $9. Hay una diferencia del 100%. Ahora, no entiendo cómo hay gente que acá en Argentina esté defendiendo los intereses de Pfizer, cuando en realidad Pfizer tiene que adaptarse un poquito también a las circunstancias de todo el mundo, porque no puede estar exigiendo cosas que los estados no pueden brindarle, o garantías que los estados no pueden brindarle, donde raya prácticamente la soberanía de los pueblos. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho una buena gestión. Obviamente está el sector opositor, está el sector de la prensa que avaló el gobierno de Macri y que censura y que ataca al presidente, que ataca a la vicepresidenta. Bueno, sabemos cómo es acá en la República Argentina quién está acá y quién está allá. Bueno, pero en general, obviamente que es una situación altamente difícil, está complicada la situación, pero hay un equipo médico que está trabajando, un equipo de salud que está trabajando en todo el país. Ahora, senador, la pregunta va relacionada justamente a ese tema que tocó, porque si la vacuna Sputnik V tiene una efectividad mayor del 96,2%, según además la revista británica Lancet, ¿por qué tanta insistencia con Pfizer? Bueno, es una operación mediática, ¿verdad? Para ver cómo pueden hacer para dañarle al gobierno. Ustedes saben cómo recibimos el gobierno, recibimos el default. Hoy se va a hablar del tema del endeudamiento público, de la emergencia que generó la deuda, de lo que no está resuelto todavía por el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque los plazos y los montos y los intereses fijados son de imposible cumplimiento para la República Argentina, después del endeudamiento del Club de París, que también el presidente hizo una gira exclusivamente para ver si cómo se puede arreglar este desastre que dejaron, ¿verdad? Y obviamente que es un tema central porque para poder cumplir con las políticas públicas tiene mucho que ver la incidencia sobre la deuda externa. A lo mejor nosotros tenemos un superávit en la balanza comercial entre 12 y 15 mil millones de dólares y bueno, y todo eso se lleva prácticamente
la deuda y los intereses. ¿Y qué va a pasar con la renegociación con el FMI? Porque, bueno, se había hablado incluso de pedir un plazo para pagar de acá a 10 años, ¿no? Se está trabajando en ello. Yo creo que más. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, la comisión anterior, las directivas anteriores, violaron el estatuto del Fondo Monetario Internacional, no cumpliendo con el estatuto y no cumpliendo con las exigencias legales de la República Argentina, como por ejemplo el diagnóstico del Banco Central, el tratamiento del Parlamento, dando un monto de dinero que la Argentina no lo podía pagar y que van a pagar generaciones de argentinos. Y ayer fue el motivo de discusión acá con el tema del tema impositivo, porque como yo digo, ¿quién piensa que va a pagar lo que hizo Macri? Porque Macri dejó una deuda de más de 100.000 millones de dólares en deuda y en la cuasi fiscal, que es el Banco Central, una base monetaria al 84%. ¿Quién va a pagar eso? ¿El que no tiene o el que tiene? Bueno, esta es la discusión que tenemos en el país. Ahora, ¿verdad? este vencimiento de deuda con el Club de París, ¿qué implica? Bueno, implica obviamente esa conversación que tuvo el presidente con el presidente de Francia, justamente y con los que componen la comisión directiva, obviamente de tener una contemplación por la situación que está atravesando el mundo. Entonces, la economía mundial se ha caído. Y no pueden pretender estos organismos que son internacionales, que en definitiva deberían ayudar al crecimiento económico y social de los pueblos, tener un esquema usurario que prácticamente no pueden conseguir respuesta por parte de los pueblos. Esa es la visión que nosotros tenemos, que es una visión distinta e irresponsable a la que tuvo Macri. ¿Desde el Senado se va a seguir pidiendo investigar? Seguimos trabajando en ese sentido, sí, totalmente. Porque es un impedimento al crecimiento económico y es un impedimento a que la mayoría de los argentinos puedan tener vida digna. ¿Cuáles son los otros aspectos fundamentales que se espera que hable Cafiero el día de hoy en cuanto a temas de desarrollo social, productivo? El tema del desarrollo económico de la Argentina. Hemos tenido una recaudación importante, ¿verdad? Tenemos un déficit que es mínimo, en plena pandemia, una recuperación prácticamente casi del 74% de la recaudación interanual, un déficit que prácticamente está al borde de ser déficit cero, en plena pandemia. Y después de todo lo que hizo el Gobierno Nacional como para sostener inclusive el empleo, con las REPRO, con las ATP, con los IFE, bueno, una inversión importante por ahí. Y un crecimiento del PBI que estamos viendo lentamente, inclusive en el tema del empleo en la República Argentina, que obviamente la crisis nos está golpeando duramente. Pero también está en marcha el plan de vacunación, que si Dios quiere la Argentina en un mes, en 2 meses va a tener otro horizonte. Gracias a Dios y gracias a la gestión que ha hecho el gobierno. Y bueno, y la oposición que hace, golpea en la crisis rebuscándose a ver si puede conseguir unos votos en la crisis. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, pero el gobierno tiene que trabajar en un programa de desarrollo que genere justicia social en nuestra patria. Esa es la visión que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, senador. Gracias por haber estado con nosotros en Senado TV. Estábamos hablando con José Mayans.